Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad, la voz de la verdad. Hoy es martes, hoy es 14 de noviembre, 13 de noviembre. Hoy estudiaremos la lección y estamos estudiando la lección no bajo la ley, sino el título para el día de hoy: cuando el pecado bajo la reina. ¿Quién está bajo la ley? Hagámonos una pregunta: ¿y quién está bajo la gracia? Esta lección es para todo aquel que hemos nacido, para la gente que no conoce a Cristo, de mujer. ¿O es para ti, querido hermano, desde que nacemos, que vas a la iglesia, bajo la ley, que tienes algún cargo en la iglesia? Porque todos nosotros somos pecadores. No hay justo ni siquiera, y que dices haberte entregado al Señor Jesús y el vivir bajo la ley. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Gobierna, reina en nosotros el pecado. Veamos en el libro de Romanos, capítulo 6 y el versículo 2. Así es que usted estará diciendo, bueno, pues, pero yo ya me bauticé. El pecado, pero como miramos el día de ayer, mortal. Si usted, de modo que le obedezcáis, está viviendo en una vida concupiscencia, a medias con Cristo, no es Cristo el que reina diciendo el Señor a través del apóstol Pablo, el que está reinando. ¿Quiere decir que todavía estoy bajo la ley? Sí, 11. ¿Por qué? Porque es el pecado del que está reinando. Por eso nos dice, no bajo la ley, porque en cuanto murió bajo la gracia, al pecado murió. El Señor anhela una vez por todas que sea más en cuanto vive el que reina, vive para Dios. Por eso nos dice Romanos 6:14, todo cristiano, porque todo el pecado que nos hemos bautizado no se enseñoreará, ya no será el pecado, no debe de reinar en nosotros, y Señor, sino quien debe de reinar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no estáis bajo la ley, también vosotros ya no consideraos muertos, ya no somos al pecado, aquellos que queremos por nuestras propias fuerzas para tratar de hacer esto bien, Señor, tratar de vivir un cristianismo, porque todos nosotros, la gran mayoría de nosotros, somos religiosos, decimos creer en Dios. Pregúntale a la gente y dice: yo creo en el pecado, porque entonces ¿quién reina? Pero sus obras dicen reina Cristo. Sus obras, creen ustedes, hermanos, le muestran el Señor vive Jesús una vida entregada a las en un corazón dividido del cuerpo. Creen que el Señor Jesús, pero dice puede morar en un corazón tibio. ¿Es estar bajo la gracia? Eso no, es estar bajo la ley. Piense, o sea, está bajo condenación, porque la gran mayoría de nosotros, nos dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está el Señor Jesús, la ley nos dice, sino que Él no ha venido la gracia, porque no quiere que tú y yo nos perdamos. Él anhela y desea que nosotros sois salvos, muramos realmente al pecado de Dios y vivamos realmente para Él. Qué don, qué regalo dio Dios, porque Él anhela para que tú y yo
que tú seamos salvos. Que ya no reine en nosotros. Amó Dios al mundo, la vieja naturaleza, a su Hijo unigénito, esa vida de pecado que todo aquel que en Él cree, que ya no se pierda, mas tenga que realmente vida de estar eterna, muerta, un cadáver, todo aquel y reine, que pone su voluntad ahora en nosotros, la naturaleza espiritual, la naturaleza en Cristo Jesús, bajo la gracia. La palabra cuando pone reinar su voluntad, no la media voluntad, no cuando quiere, muestra que aquí cuando el pecado pone su voluntad, está representado como su vida está bajo la gracia. Pero cuando yo digo, si el pecado es hoy voy a ser un cristiano, hoy sí, hoy me voy a entregar a ser mañana aquel que peca, hace otras cosas, mañana tiene otros planes diferentes que la carne le dice, eso no tiene que bajo la gracia, obedecerle. Por eso dice la palabra griega traducida como reinar a día significa literalmente ser un rey o funcionar como rey. Romanos 6:14, y aquí es una de las declaraciones como rey claves o que está reinando del libro de Romanos. El pecado, y a menudo se la cita en el contexto de alguien que nos dice a los adventistas el reinado de que el día de reposo sabático ha sido abrogado y a determinar nuestro comportamiento, cuando en realidad no está hablando de eso. Si el pecado reina, está hablando de toda mi vida. Él el que determina a quién sirve nuestro comportamiento, quién vive en mí, qué hacer, a quién obedezco, dónde ir, cómo vivir. No es que no me está diciendo aquí qué ver, qué oír la ley de Dios. Por respetar la ley de Dios yo estoy bajo la gracia. Por eso yo estoy bajo la ley. Cosas no, de contrario. Si yo vivo bajo la gracia, que no debemos ver. Amaré. ¿Qué cosas oímos? Los mandamientos de Dios. ¿Cómo es nuestro carácter? Los respetaré y los tendré. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién es el rey? Así es de que no están las personas que dicen, si el Señor Jesús fuese nuestro rey, como es el anhelo de Él para todo cristiano, la ley nuestra vida de cristiano sería totalmente distinta. Los que no están, reinaría el amor, viviendo como Dios anhela. Habría gozo en nuestras vidas. Si alguien de ellos está escuchando bondad, benignidad, medite, fe, el Señor Jesús dice, si dominio propio, todo eso, guardar los mandamientos, habría en nosotros, y eso es lo que Él anhela. El amor de Dios está reflejado, está dispuesto a dar su espíritu a todo aquel, y Él dice que también lo pide, el que dice, pero que lo pide con el deseo y no guarda sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios, el tal que es. Cuando Pablo dice no reina, y la verdad, el pecado está en él, sugiere que el justificado, no dice, o sea, el perdonado por Cristo, o 9 mandamientos, aquel que ha venido los mandamientos, los 10, y lo ha reconocido, no puedo hacer como su Señor y Salvador, puede, debo optar por ímpetos que el pecado se erija como rey. ¿Cómo lo voy a amar? Por mí mismo no puedo. Aquí es donde si Cristo vive en mí, todo es posible, porque recibo la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios. Satanás, para poder, lo único que guardarlos, respetarlos, presentarnos a nosotros el día, la tentación. Sin la tentación, sigue diciendo, no es la lección. Eso, obviamente, el Señor no es lo que quiere decir el pecado en todo. Como ya según nuestra semejanza, no es posible eliminar la ley moral. Allí Él empleó y que el pecado siga siendo una realidad, porque la ley moral es lo que decide. Así es que nosotros, el pecado también, si no hay ley, debe de entrar en acción. No hay ley moral, nuestra voluntad, no hay pecado.
¿Y nosotros qué somos? Y nuestra voluntad, pecadores. Por eso necesitamos unida a Cristo. Y si necesitamos una voluntad fuerte, necesitamos que la ley, la cual el enemigo esté vigente, no puede doblegar. No podemos decir, ya no. Por eso es necesario que nosotros mantengamos nuestro diario vivir. Todo lo dicho anteriormente el día de hoy. Incluso debo de levantarme en el versículo 6. Sería difícil para vivir el día de hoy, para anunciando de repente en medio de todo este y de todo este análisis sobre la realidad del pecado, para poder que vivir el día de hoy, los 10 mandamientos que definen el pecado, ha sido abolido. El Señor Jesús no tiene sentido. Un hombre de oración. Pero ¿quién quiere que tú, un hombre que obedecía y esta es la voluntad de su Padre? El enemigo, su voluntad estaba porque entregada a su Padre. Si estás tibio, porque no miras y el enemigo que está en ti no pudo doblegar la voluntad de Cristo, porque la ley de Dios ya no está. Ejemplo os he dado. Eres religioso, sí, vas a una iglesia, el Señor Jesús puede decir todos los días, para como yo he hecho, pero vosotros también hagáis. Sí, la ley venció, que es parte del pacto. Nosotros podemos hacer lo mismo, como lo era dependiendo de Jesús. Él nos dice, yo soy la vida. Tú dices, vosotros los pámpanos ya no están separados de mí. Nada. Estás en un grave peligro. Mire lo que nos dice esta cita del Espíritu de Profecía. Pablo les está diciendo a los romanos lección que aquel que vive bajo lo que necesitas entender, es decir, es la verdadera fuerza de la voluntad, como se practicaba en su época. Este es el poder que gobierna normas en la naturaleza y reglamentos hechos por el hombre. El poder de decidir estará gobernado ¿por quién? Todo depende por el pecado, de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres por el poder de elegir. Depende de ellos por normas hechas por otro hombre. Tú no puedes cambiar tu corazón en vez de ir a las sagradas escrituras por ti mismo, dar sus afectos a Dios. Si lo que le dijeron puedes es realmente así, servirlo. Y mucha gente puedes darle a las iglesias y les dicen allí, entonces, Él que la ley fue clavada en la cruz, tanto tienen que obedecerla como el consiguiente, de acuerdo con su voluntad. Porque todos los demás se lo aceptan. Pero cuando llegan al sábado dicen, no, ese ya tu naturaleza fue abolido, eso era para los judíos. Será puesta. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Del Espíritu de Cristo. Dios no ha eliminado tus afectos, ni siquiera se centrarán en él una tilde. Y tus pensamientos, el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar, en armonía, cumplir, con el ser. Eso está en camino a Cristo. ¿Por qué? Página, porque la ley de Dios es perfecta y leamos esa varias veces. Los invito a que la lean una, 2 veces, porque la ley no se puede abrogar, no se puede quitar. Y medite. Si se pudiera haber quitado él, entonces, ¿para qué tenía que morir? Dice, nuestra voluntad. Así es de que Cristo, en contraste, y de este modo, la persona que vive bajo la gracia, tu naturaleza entera, obtendrá la victoria bajo el dominio del Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Pero es allí donde estamos fallando. No estamos entregando a Cristo. Él es la gracia, nuestra voluntad a Cristo totalmente. Dice, en contraste, la persona que vivirá la gracia obtendrá la victoria sobre el pecado, pero ciertas cosas la ley no guardamos para nosotros en su corazón. Y así no el Espíritu vivir una vida cristiana, puede guiar sus pasos. Entonces, victoriosos. Entonces vemos, aquel que vive bajo la gracia, el enemigo tiene que vive puertas entregados nosotros tenemos puertas todo abiertas para que el enemigo entre. Él puede, por eso nos dice, obtener la victoria sobre de memoria. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a través de sus concupiscencias. El Espíritu Santo. Las concupiscencias de la carne y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo las concupiscencias de esa mente, ese cuerpo del pecado, de lo que vemos,
a través de lo que oímos y de lo que comemos, ha aceptado el sacrificio de Jesús. Todo eso. Y lo ha aceptado a muchas veces nosotros sabiendo de su vida. Ahora la palabra de Dios nos dice qué cosas comer y qué no comer. Cristo. Optamos por comer aquello que al cuerpo le gusta a Cristo, pero que va en contra el Mesías, ser justificado del consejo de la voluntad de Dios, bautizarse en su muerte, destruir al viejo hombre. Decimos no resucitar para andar en vida nueva. Dios, que conoce todo, estas son las cosas, sabe que destronará qué es lo bueno y qué es lo pecado de nuestra vida. Pero nosotros decimos no, una vez no basta, y entonces ya me hace daño. Bajo la ley. Con una vez que le abramos la puerta al enemigo, ya no estamos en condenación. Él entra, sino que ahora estamos y hace estragos para salvación. ¿Cuándo? Una vez que vaya a Jesucristo, como una vez que lo haga, ser justificado por él, no ser perdonado. El Señor bautizarse en su muerte, que estemos muertos mediante el bautismo al pecado, destruir el viejo hombre, resucitar en nuestro cuerpo, andar en vida nueva, de modo porque el que está en Cristo obedezca, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí hacia dónde nos va a llevar. Son hechas, no nos va a llevar a vivir una vida mejor. Estas son las cosas sino que destronarán, nos va a ir degradando cada vez más y nos va a ir alejando de Dios. Recuerda, y después nos dirá que este es el contexto en el que aparece, te dice ser adventista, 14, te dice ser cristiano. El contexto de la promesa mismo de la victoria sobre que nosotros nos sintamos. Tengamos, subráyelo, léalo. El enemigo trabaja de esa manera. Por eso dice, recuerda que primero me muestra el contexto en el que aparece Romanos 6:14. El de las cosas de la promesa de la victoria, optemos sobre hacerlas, por tomarlas, por comerlas, por vivirlas. No deberíamos definir la frase bajo la ley en forma demasiado restrictiva. La persona que supuestamente vive bajo la ley de Cristo, pero desobedece la ley de Dios, no hallará gracia. Aquí la palabra griega traducida en Romanos 6:12 como concupiscencias significa bajo la gracia, significa estos deseos de la gracia de Dios pueden ser tan según la revelación de Jesús como de se ha eliminado la condenación que la reina inevitablemente acarrea sobre los pecadores. Hará desear, ¿qué dice la ley? La paga del pecado es no lo bueno, muerte. Los deseos señala el pecado, fuertes, la ley, la transgresión de la ley, incluso irresistibles. Por ende, si luchamos contra libres de esta condenación de muerte causada por la ley, que vamos a poder vencer en vida nueva. No. Una vida que se caracteriza y se manifiesta por el hecho de que al morir al yo, ya no somos en nosotros esclavos del pecado. Y es allí donde entra de que Cristo no puede vivir. Mire lo que nos dice en un corazón dividido. El consejo del Espíritu de profecía para el día, y eso lo vemos muy claro. Para nosotros no hay poder capaces en Apocalipsis de quebrantar el yugo en adelante, el libertar de él los corazones del hombres. Dice, no hay poder frío caliente capaz de quebrantar. Pero no hay por poder, tú eres tibio y no frío ni caliente. Porque cuántos de nosotros decimos, no, cuando yo quiera, te vomitaré, dejo el cigarro. Cuando yo quiera, te vomitaré, dejo este mal hábito. Cuando yo quiera. No, hermano. Porque tú dices, nunca podrá. No hay poder capaz de quebrantar el yugo del mal, enriquecido y libertar de él los corazones de los hombres. Si me siento religioso, escucha, me siento que si no lo tengo, el que poder de Dios, que ya estoy listo para cuando el Señor solo la gracia de Cristo puede habilitarnos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Solamente que han permitido, solo la gracia de Cristo puede habilitar su voluntad para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. El valor por las cosas del sacrificio requerido por nuestra redención
Y de esa manera a conocer el hecho, el pecado de que el pecado es un mal en esa mente, en ese cuerpo, por causa del pecado, y no reina el organismo humano completo, porque está en desastre. ¿A dónde está el Señor Jesús? La mente pervertida, en la gran mayoría de nosotros, y la imaginación corrompida. Bueno, fíjese el pecado, ¿dónde se encuentra? Ha degradado las facultades del Apocalipsis 3. El corazón reacciona positivamente a las tentaciones de afuera, y los pies se apresuran imperceptiblemente hacia el mal. En capítulo 3, es imposible obedecer por mí mismo. 20. No puedo. Después de haber escrito que estamos así tibios, como el sacrificio expiatorio, no fríos en nuestro favor, no calientes, fue completo. Estamos a medias. También nuestra restauración de la contaminación del pecado, que un cristiano debe ser completa. La ley podrá no ser heredero de ningún acto de maldad. No hay injusticia que se escape de la condenación. Es necesario que la vida de Cristo fue un cumplimiento perfecto de todos los preceptos de la ley. Cuando él dijo, ojalá fuese yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Quién es el frío? Es el muerto. Juan 15:10. El que no tiene a Cristo en su corazón es nuestra norma de obediencia, el que anda en el mundo y servicio. Esto se encuentra en Maranatha, caliente. El Señor viene, aquel que está con Cristo, 93, que le ha entregado su vida. La voluntad del hombre y está muy agresiva al pecado, y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas no eres a su deseo ni caliente, si se alista al lado de Dios, tibio y del bien. Los frutos del Espíritu aparecerán en la vida, y Dios ha señalado su cristiana gloria, honra y paz lo vive a cada persona con el que obra el bien, y a medias. Cuando se permite Jesús que Satanás moldee la voluntad, se está engañando. Él la utiliza para cumplir sus fines. Estimula las propensiones al mal. ¿A dónde está despierta Cristo? Las pasiones, versículo y las 20, ambiciones. Capítulo 3, él dice, versículo 20, yo le daré todo este poder. Aquí. Estos honores, riquezas y placeres pecaminosos. ¿A dónde tenemos a Cristo? Pero pone por condición, yo estoy a la puerta, la entrega de la integridad y el embotamiento de la conciencia. Así degrada las facultades humanas y las pone en cautividad. No que le abramos el corazón cuando nos bautizamos. Esto se encuentra en nuestra para elevada entrara y reinara en nosotros. Página 155. Pero la sofistería de Satanás consiste en hacer creer afuera que la muerte de Cristo trajo la gracia, que reemplazó a la ley. ¿Qué ha pasado conmigo? La muerte de Cristo no cambia o anula o debilita en el menor grado la ley de los 10 mandamientos afuera cuando él debería de esa preciosa ser el rey ofrecida al hombre por medio de la sangre de Cristo. Establece la ley de Dios. Desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Van de la mano que el Señor Jesús, a través de todas las dispensaciones, salga de la misericordia y la verdad. Pero yo sigo yendo a la iglesia. Encontraron. Yo sigo siendo religioso. Y la paz se besaron. Pero la obediencia a los estatutos y leyes divinos no reina Cristo. La vida y prosperidad de su pueblo. La influencia del Evangelio de esperanza no llevará al pecador a ver la salvación de Cristo como un mero asunto de gracia gratuita, cuando reina el pecado, seguir viviendo en la transgresión de la desear lo malo. Reformará sus actos. Los deseos serán más fuertes mediante la fuerza. Los deseos serán de su Salvador, incluso vivirá una vida nueva y más pura. Si luchamos contra ellos, hijos de Dios, por nuestra cuenta, los mandamientos no podremos decirles. Eso está en fe, por la cual vamos a tener que obedecerle. ¿Por qué? Porque así es el pecado el que reina. Al haber estudiado, no bajo la ley en el cuerpo, sino bajo la gracia. El pecado nos dice aquí al final de la lección, tirano cruel. ¿De qué maneras que nunca está satisfecho la realidad de una nueva vida en Cristo? Regresa por más. ¿Cómo lo experimentas? ¿Qué ves dice en tu vida? El pecado es tu carácter. Puede ser un tirano cruel da tu vida, que nunca está satisfecho. ¿Qué evidencia siempre regresa? Puede señalar más que revelan lo que Cristo ha hecho en ti. Hace de la persona, hace del cristiano. Te niegas a desprenderte. ¿Y por qué deberías deshacerte de ellos? Guiñapo. Alguien. La respuesta es inservible. Búscala en ti. Solo mediante la fe que el Señor te bendiga.
al reclamar las promesas de la victoria, un feliz día. Podemos derrotar a este amo implacable. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Al reclamar que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima. Y hacerlas nuestras. Porque recuerda el título de la lección de esta semana. ¿Cómo vencer a qué? El pecado que habita ¿dónde? En mí. No olvide, cada uno de nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Cómo puedo vencer el pecado que habita en mí? Solamente entregando nuestra voluntad a Cristo. La palabra pues en Romanos 6:12 es importante. Hace referencia a lo que se ha dicho antes, especialmente a lo que se ha dicho en Romanos 6:10 y 11, que ya lo leímos. El bautizado ahora, ¿para quién vive? Dice. Para Dios vive. Entonces está hablando para nosotros los adventistas. Ya hemos sido bautizados, ya le entregamos nuestra vida a Jesús. Es decir, Dios es el centro de nuestra vida. ¿Es eso real en ti y en mí? Si no, es necesario que detengamos nuestra vida de cómo la llevamos y busquemos realmente a Cristo de todo corazón. Por eso Él nos dice: volveos a mí, yo redimí, mío eres tú. ¿Por qué me dice volveos? Porque no voy con Él, no voy en el camino que Él ha trazado. Estoy trazando yo otro sendero en el cual Él no va. El bautizado ahora para Dios vive. Fíjense que dice, para Dios vive. Es decir, Dios es el centro de su nueva vida. La persona sirve a Dios, haciendo lo que le agrada a Dios. Y por lo tanto, no puede servir al pecado al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y despreciaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Mamón. Decidámonos. ¿A quién serviremos? ¿Quién será el rey en nosotros? ¿O el pecado o Cristo? Pero eso sí, si el pecado reina en tu mente, en tu vida, el fin es la muerte. Pero si Cristo reina, el fin es vida eterna en Cristo Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para hoy, lunes 13 de noviembre. La justificación propia es el peligro de esta era. La era de las luces, la era de la tecnología, la era en la cual la gente todo lo sabe. Entonces dice, la justificación propia es el peligro de esta era. Separa al alma de Cristo. Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo la salvación viene por medio de Cristo. Al pecado llaman justicia y a la justicia pecado.
No perciben la malignidad de la transgresión, ni comprenden el terror de la ley, porque no respetan la norma moral de Dios. La razón por la cual hay tantas conversiones espurias en estos días es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. Dice, hay conversiones, ¿cómo dice? Espurias. Es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. O sea, la gente entra, va a la iglesia y sigue viviendo una vida como él quiere. Hace lo que quiere, va cuando quiere, vive como quiere, así de que espuria, o sea, no una entrega total a Cristo. ¿Por qué dice? Porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. En lugar de la norma divina de justicia, los hombres han erigido un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter. Ven a través de un vidrio oscuramente y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación, estimulando así el egoísmo, el orgullo y la justificación propia. Pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, porque la fe sola, sin obras, es muerta. Esto se encuentra en Fe y Obras, página 99. El Señor hizo al hombre recto, pero éste pecó y se ha degradado porque rehúsa rendir obediencia a las demandas sagradas de la ley de Dios. Si las pasiones del hombre son apropiadamente controladas y correctas, orientadas, contribuirán para el bien de su salud física y moral y le asegurarán felicidad en abundancia. No hay placer auténtico para el transgresor de la ley de Dios. Sabiendo esto, el Señor ha puesto restricciones al hombre. Él dirige, comanda y categóricamente prohíbe. El Señor sabe muy bien que la felicidad de sus hijos depende de la sumisión a su autoridad y de vivir en obediencia a su norma de gobierno santa, justa y buena. Esto se encuentra en Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 113. No podemos servir a Dios. Escuche esto. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia ha de ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser como un reflejo de color aplicado aquí y allá en la tela, sino que ha de impregnar toda la vida, como si la tela fuese sumergida en el color hasta que cada hilo de ella queda teñido por un matiz profundo e indeleble. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error, el vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. ¿Escuchó esto? El vacilar y ser tibio es el vacilar y ser tibio en obedecer la verdad, es elegir
las tinieblas del error y el engaño satánico. Los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente aquellos que vivan la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. ¿Lo entendió? Por eso es que el Señor nos dice que muramos al pecado, que el pecado no reine en nosotros, porque el anhelo del Señor Jesús es salvarnos, es que vivamos toda una eternidad en esa tierra nueva que Él ha preparado para todo aquel que le ama y le espera. Por eso nos dice aquí, las últimas partes de la lección, dice, la persona, el bautizado, ahora para Dios vive. Es decir, Dios es el centro de su nueva vida. Debe de ser, dice Dios, el centro. La persona sirve a Dios haciendo lo que le agrada a Dios y por lo tanto no puede servir al pecado al mismo tiempo. Está vivo para Dios en Cristo Jesús. Meditemos, como dice al final, repasa la cita de Elena de White en el estudio de hoy. Y esa cita ahí se encuentra en el corazón, en el centro de la lección, cuando nos dice, lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Repasa esa parte, léela varias veces y medita qué es lo que el Señor te está diciendo en esa cita. Así es de que, hermanos, el consejo de Dios es que no reine el pecado, porque cuando el pecado reina, no reina Cristo. Cuando el pecado reina, estamos destituidos de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Quién es el que reina? Satanás. Así. Por eso es que el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.